¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? El régimen nazi que gobernó Alemania y sus alrededores en 1933 y 1945 siempre tendrá un lugar en la historia al cual se hizo acreedor gracias a su radicalismo, su ambición, la gran violencia que trajo al mundo y, por supuesto, los atroces actos contra la humanidad que propició. Sin embargo, dentro de toda esa interminable lista de actos terribles, hay algunas cosas rescatables, tan positivas de hecho que revolucionaron de forma ideológica o tecnológica el mundo, a tal grado que muchos de los conceptos o dispositivos que hoy en día utilizamos son producto directo de estas escasas pero muy positivas aportaciones. Hoy conoceremos varios ejemplos de las pocas cosas buenas que los nazis le dieron al mundo. Estos son 10 grandes inventos nazis que le hicieron un bien al mundo. Número 1. La prohibición de la vivisección. La Alemania nazi fue el primer país del mundo en prohibir la disección de animales vivos a través de una ley promulgada en abril de 1933. Tal y como veremos en el punto siguiente, y a pesar de la desgraciada paradoja de cometer terribles atrocidades sobre muchos seres humanos, eran defensores a ultranza de los animales. De hecho, esta prohibición fue tan estricta que fabricantes de cosméticos, laboratorios y otros negocios que utilizaban la vivisección con motivos de investigación fueron multados o incluso clausurados de manera definitiva por no respetar los derechos de los animales. Número 2. La conservación de los animales. Como adelantábamos, cuando los nazis llegaron al poder en 1933, se preocuparon mucho por la conservación de las especies nativas del país. De hecho, un año más tarde aprobaron la Ley Nacional de Caza, también conocida como Das Reichsgesetz, que mi alemán es muy malo, que regulaba cuántos animales podían ser sacrificados por año y establecía las temporadas de caza adecuadas. Ley que, por otra parte, se ha ido extendiendo con el tiempo a muchos otros países. Sin ella, es posible que algunas especies como el lobo o el lince euroasiático hubieran desaparecido de los bosques de Alemania. Número 3. El movimiento antitabaco. Cuentan que una vez que dejó su adicción, Hitler no podía soportar que fumaran a su lado. Así comenzó uno de los movimientos del tabaco más caros y eficaces de toda la historia. Los nazis prohibieron fumar en restaurantes y sistemas de transporte público y regularon severamente la publicidad del tabaco y los cigarrillos, incluyendo un impuesto sobre el tabaco. Todo ello contribuyó a que las estadísticas de consumo de tabaco en el país disminuyeran hasta cifras de 749 cigarrillos por persona y año, que es en 1940, mientras que ese mismo dato en Estados Unidos era de 3.000 cigarrillos. Esta publicidad de no lo devoras, o sea, los cigarrillos, sino que ellos te devoran a ti, equivaldría al fumar mata de nuestros días. Número 4. Los programas sociales. En la Alemania nazi se impulsaron numerosos programas de bienes públicos bajo la filosofía de que todos los alemanes debían compartir un mismo nivel de vida. Uno de los más famosos fue el denominado Invierno del Socorro, en el que los nazis de alto rango y ciudadanos acomodados salían a las calles para dar caridad a los más necesitados. Número 5. El Volkswagen. Literalmente significa el coche del pueblo. Este vehículo fue presentado como el coche que cada ciudadano alemán podía permitirse el lujo de comprar al precio de unos 990 marcos del Reich, que era el precio de una moto pequeña más o menos. Hitler propuso a los diseñadores que tuviera la forma de un escarabajo y desde ahí pues hasta que se dejó de producir. Eso sí, hacia finales de la guerra los recursos eran bajos y se dejó de comercializar al público en general, utilizándose únicamente con fines militares. Número 6. Las autopistas. Aunque no fue idea originaria de su gobierno, Hitler estaba entusiasmado con la idea de construir en Alemania la mayor y mejor red de carreteras de alta velocidad de Europa y no dudó en ponerla en marcha, empleando a más de 100.000 trabajadores. Un sistema que posteriormente fue emulado por la práctica totalidad de países desarrollados. Número 7. El padre de los cohetes modernos. El hombre que inventó los cohetes como los conocemos hoy en día, Wernher von Braun, fue miembro del partido nazi. Ayudó a Alemania y los Estados Unidos en el uso de cohetes durante y después de la Segunda Guerra Mundial y finalmente se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos. Su mayor logro fue sin duda el desarrollo del cohete Saturno V, que ayudó al hombre a tocar por fin la luna en julio de 1969. Número 8. Innovaciones en el cine.
Los nazis estaban muy interesados en el cine y la música como técnicas de propaganda y pilares de la cultura. La primera grabación conocida de cinta magnética fue un discurso pronunciado por Hitler. Un ejemplo del poderío del séptimo arte fue la película El triunfo de la voluntad, en alemán Triumph des Willens, dirigida por Leni Riefenstahl, y que muestra el desarrollo del Congreso del Partido Nacionalista en 1934 en Nuremberg. Con un presupuesto desorbitado, se considera una de las piezas más importantes de la historia cinematográfica, utilizando más de 30 cámaras y 100 técnicos para producir un largometraje de 2 horas. Algunas de las técnicas ideadas en ese momento aún se utilizan en los grandes estrenos de Hollywood. Número 9. Las contribuciones a la moda. No hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para encontrar vestigios del sentido de la moda nazi. Tonos grises y negros, botas de cuero de suela gruesa, abrigos de piel o sombreros de pico fueron algunos de sus ingredientes básicos. Como curiosidad, el fundador de Adidas, Adolf Dassler, cuyo apodo era Adi, también fue nazi. Lanzó unas zapatillas durante la guerra y se las ofreció a atletas americanos y alemanes durante los Juegos Olímpicos de Berlín. El reconocimiento llegó cuando Jesse Owens ganó las pruebas de sprint con las zapatillas de Adolf Dassler. Pero no termina ahí la cosa, porque su hermano Rudolf Dassler, el más ardiente de los dos, fundó la empresa deportiva Puma. Otro conocido nazi fue Hugo Boss. Número 10. Avances médicos. Y terminamos esta singular recopilación con las controvertidas contribuciones de los nazis a la ciencia médica, rompiendo por completo la ética científica a través de pruebas inhumanas practicadas inicialmente a voluntarios y posteriormente a prisioneros de campos de concentración. A través del uso de la tortura descubrieron información que es discretamente utilizada por los médicos y los científicos médicos de hoy. Así es como avanzaron en el estudio de la hipotermia. En el campo de concentración de Dachau, al someter a las víctimas de graves torturas, ya que sumergían a sus conejillos de indias en tanques de agua helada o los dejaban fuera en el frío invierno para vigilar los cambios en la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la respuesta de los músculos o la orina. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Rolando Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.